Dice 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. La resurrección para nosotros los cristianos es la roca firme de nuestra fe. La resurrección para nosotros que hemos creído en lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a este mundo es la esencia de nuestra fe, de lo que nosotros hemos creído. Porque nosotros estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo y se dejó su posición como Dios y se hizo hombre, porque el pecado había entrado por un hombre y era necesario que saliera por un hombre. Por esa razón vino el Señor Jesucristo y se hizo hombre para entregarse como hombre por cada uno de nosotros. Porque la ley no nos había ayudado en nada. La ley solo le dio luz al pecado. Pero la ley no nos ayudó, sino que nos trajo una maldición para nosotros, porque nada nos podía hacer libres. Aunque la ley no era maldita, porque la ley era dada por Dios. Quienes maldecían la ley éramos nosotros, porque no podíamos cumplir la ley de Dios. Entonces Dios veía que el mundo estaba perdido. Él tenía un plan maravilloso y entrega a su unigénito Hijo, el Cordero perfecto, desde el cual Él ya venía profetizándolo desde el principio de la palabra, de todo lo que iba a pasar con el Señor Jesús, desde el momento que el diablo engañó a Eva y Adán y Eva pecaron. Desde ese momento Dios empezó a revelar su plan. Cuando le dijo al diablo que Él iba a poner enemistad entre él y la mujer y la simiente de él, y que la simiente iba a herir él iba a herir el calcañar de la simiente, pero la simiente le iba a derrotar en la cabeza. O sea que iba a ser derrotado por la promesa de Dios, y la promesa de Dios era nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué momento es derrotado el diablo? ¿En qué momento le parte la cabeza al diablo y lo derrota? En la cruz del Calvario, cuando Él muere y resucita al tercer día. Amén. Entonces, para nosotros es realmente esencial e importante entender que la resurrección es real. No es un mito, no es una fantasía, no es una historia para mejorar nuestra fe, sino que es algo en lo cual nosotros ponemos toda nuestra esperanza. Acaba de morir nuestro hermano José, estuvo en el velorio, y una de las cosas que el Señor me mostraba es cuando José hizo una pregunta. José preguntó: ¿qué voy a hacer yo, vivir esta vida sin esperanza, si no sé si el hombre después de morir tiene vida? Esa es la pregunta que todos nos hacemos antes de conocer al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo claramente se la contestó: cree en mí, aunque estés muerto, vivirás. Amén. Entonces esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en que un día vamos a morir físicamente, pero solo muere este cuerpo, pero nuestro espíritu y alma no mueren, sino que van al reino de los cielos por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por lo que yo hice, no por lo que usted ha hecho, sino por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces es importante que nosotros creamos realmente que la resurrección sí existió. Ahora, pero hay enseñanzas, por ejemplo, los judíos enseñan que el Señor Jesucristo no resucitó. Ellos enseñan que en la tumba de Jesús llegaron los seguidores de él y se robaron el cuerpo del Señor. Es más, está escrito en la Biblia, cuando los sacerdotes les ofrecieron a los soldados para que dijeran eso, les ofrecieron dinero. Los islámicos o musulmanes, ellos dicen de que el Señor Jesucristo no murió ni siquiera en la cruz, que allí pusieron otro hombre en sustitución de Jesús, y que Jesús fue a morir a la India, que allá llegó India y en la India terminó su ministerio, y que él murió de una muerte natural.
Lo cual los que hemos ido a Israel, los que creemos en el Señor Jesucristo, sabemos que hay pruebas claras que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Amén. Si no, hermanos, no toda la historia y toda la gente que estaba en Jerusalén en ese momento, que eran romanos, griegos, judíos y mucha gente de otros lugares como Samaria, todos fueron testigos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, pero yo no voy a defender la muerte de nuestro Señor Jesucristo porque es una evidencia demasiado clara para todos. Claro, el diablo siempre ha querido desvirtuar la obra del Señor Jesús porque allí es donde fue derrotado. Pero lo que quiero defender esta mañana, vamos a hacer esto. Voy a hacer como que yo soy el abogado y todos ustedes son el jurado. Y yo tengo que presentarles a ustedes evidencias claras de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Cuando usted va a defender un caso, usted necesita presentar evidencias para defender ese caso. Hace poco le chocaron el carro a mi esposa y cuando hablamos a la aseguranza, lo primero que me preguntaron es, ¿había testigos? Y yo ni me acordé de los testigos si habían o no habían. ¿Por qué? Porque cuando viene un caso y si el caso se va a un juez, lo primero que van a querer son evidencias, testigos de lo que usted está diciendo que así fue, para defender ese caso. Entonces yo para defender el caso voy a presentar 3 evidencias esta mañana. 3 evidencias que los voy a convencer a ustedes de que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue real. La primera evidencia, y muy clara, es que la tumba del Señor Jesucristo está vacía. Amén. Hermano, usted puede ir a la tumba de Buda, a la de Mahoma, a la de cualquier líder religioso o cualquier líder político y usted va a encontrar su cadáver allí. Vaya a la de cualquier, incluso emperador de hace miles de años. Los han buscado y los han hallado. Pero tanto los científicos como los escépticos con respecto a la resurrección del Señor Jesucristo nunca han podido encontrar el cuerpo del Señor Jesús. Ahora, ¿cómo me explica usted eso? Ahora, los sacerdotes quisieron desvirtuar la resurrección del Señor Jesucristo diciendo que se habían robado los discípulos su cuerpo. Quiero decirle, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, 2 hombres vinieron, José vino y agarraron el cuerpo del Señor y lo llevaron a la tumba y se pusieron una piedra en la entrada de la tumba, porque antes eran cavernas, cuevas. Yo estuve en la cueva donde fue enterrado el Señor Jesucristo. Hizo una gran piedra que pesa no menos de 2 toneladas. Pero aparte de eso, los sacerdotes mandaron a poner un escuadrón de soldados, no 2 soldados. Hay teólogos que afirman que eran no menos de 50 y hay quienes dicen que era 100. Pero para ser más realista, eran no menos de 16 soldados bien armados, que eran maquinarias de combate completamente. Y le digo una cosa, hermano, enfrentar a un soldado romano en ese entonces era la muerte prácticamente. Estaban entrenados para matar. Pero llegando el domingo en la mañana, María y otras mujeres, María bajaron a buscar a Jesús. Ellos habían visto donde habían llevado al Señor Jesús, habían visto cuando habían rodado la piedra. Ellos querían ir a ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. Bajaron y cuando llegaron vieron que había habido un terremoto y que el terremoto con un ángel habían movido la piedra y habían sacado al Señor Jesús. ¿Qué pasó con los soldados? No sé, posiblemente se durmieron, del susto se desmayaron. Algo pasó, pero el cuerpo del Señor Jesucristo ya no estaba donde lo habían puesto porque la tumba estaba vacía. Amén. Yo creo que una de las cosas, una evidencia bien clara, la resurrección es que nuestro Señor Jesucristo se levantó entre los muertos. Y no se levantó solamente en espíritu, sino que se levantó en cuerpo, alma y espíritu. Y una de las evidencias más claras que a nosotros nos quedan como cristianos es que su cuerpo no está en la tumba, que su cuerpo jamás ha sido hallado. Hace unos años
los judíos encontraron un cadáver que decían que era el cadáver de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegaron a investigar ya hombres científicos preparados y todo, encontraron que el mismo cadáver decía en el cofre que lo habían puesto donde estaba, que era Santiago, el hermano de Jesús. Claramente hicieron pruebas y todo y determinaron que no era el Señor Jesucristo. O sea, no han podido, por más que han querido, desvirtuar que el cuerpo del Señor Jesucristo sí está. Nunca lo van a hallar, pero un día Él va a regresar y va a regresar vivo y lo van a poder ver y todo ojo lo va a mirar. Amén. Gloria al Señor. La segunda evidencia que quiero presentarles es una muy, pero muy clara. Y para mí es la más clara de todas. Hubo una multitud de testigos que vio al Señor Jesucristo resucitado. Amén. Mire cómo dice Hechos capítulo 1, verso 3. Dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. La palabra indubitable nos da a entender que las pruebas que el Señor Jesucristo le mostró a sus discípulos eran pruebas que no les iba a quedar ninguna duda de que Él estaba vivo y que no era un espíritu, sino era un hombre completo con cuerpo, alma y espíritu. Por eso dice, les presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mire, los primeros discípulos, los primeros cristianos, hermanos, no solamente creyeron porque la tumba estaba vacía. Ellos creyeron porque vieron con sus propios ojos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ellos creyeron y sabían que el Señor Jesucristo sí había resucitado. Y algunos de ellos, y todos, mejor dicho, porque se las mostraba, pudieron tocar las manos y los hoyos del Señor Jesucristo en sus manos. Pudieron ver los hoyos en los pies del Señor Jesucristo. Si usted está esperando, imagínese, el Señor Jesucristo había estado con ellos por 3 años y medio. Había andado con ellos. Y Él estaba esperando. Les había declarado que se iba a levantar y ellos no habían entendido. Muchos de ellos estaban sin esperanza. Había muerto su líder. Se le presentó a una mujer en el cementerio. Se le presentó a un grupo de hombres a cuales habían ido al aposento alto y se habían encerrado allí, llenos de miedo, dice la palabra. Y atravesó las paredes y se le presentó a 2 hombres que iban camino a Emaús, que iban confusos, que iban sin esperanza, iban llenos de tristeza porque su líder había muerto. Ahora imagínese que usted está con el Señor Jesús, lo está viendo en vida y de repente lo ve muerto en una cruz y Él le ha dicho que un día va a resucitar. Y usted ha puesto su esperanza en su líder, pero su líder ha muerto como todos los líderes de este mundo mueren. Pero nuestro Señor Jesucristo no murió y se les presentó con pruebas indubitables. Eso era testimonio claro para ellos. Mire cómo dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, verso 3. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 6. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al 3er día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas o Pedro, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Oiga, si yo voy a ser abogado y yo no tengo un testigo, yo no tengo una causa fuerte para defender. Pero si yo soy abogado y yo le estoy presentando una evidencia y yo ya tengo un testigo, esa causa ya es defendible.
Pero si yo tengo 2 testigos, esa causa se va haciendo más fuerte. Si yo tengo 100 testigos, hermano, cuidadito que nadie me va a ganar esto. Ahora mire, el Señor tenía más de 500 testigos. El hecho que el Señor Jesucristo se levantara entre los muertos y se le presentara más de 500 hombres y mujeres, entre ellos, no significa de que Jesús se levantó y se les presentó como para dar un panorama bonito de lo que nosotros hemos creído. No, el Señor Jesucristo se presentó para que hubiera testimonio, para que hubieran testigos de que Él había resucitado, porque como Él es Dios, Él sabía que iban a querer desvirtuar su resurrección. Y para que nosotros tuviéramos esperanza en de que lo que creemos que Pablo declaró, en lo que creemos que Pedro declaró, en lo que creemos que Juan declaró y todos los demás declararon, que vieron a nuestro Señor Jesucristo con vida. Amén. Dice la palabra: bienaventurados aquellos que sin ver creen. No le vaya a pasar a usted como a Tomás. Ah, no, si yo no lo veo como lo vieron los discípulos, no creo. Tomás tuvo que meter la mano en el costado del Señor para creer. Pero nosotros no necesitamos meter la mano en el costado del Señor. Simple y sencillamente creo que la palabra de Dios dice que Él resucitó. Creo en lo que todos sus discípulos dicen, que dijeron que lo vieron vivo. Y Él está vivo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Amén. Entonces, la segunda evidencia es que traigo una cantidad de testigos que usted lo tiene que creer. Y la tercera evidencia de la resurrección es que el que ha creído en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su vida ya no es igual. Su vida cambia, porque vive y experimenta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire Juan capítulo 20, verso 19 al 20. Juan capítulo 20, verso 19 al 20. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viniendo al Señor. Todos estos hombres que estaban en el aposento alto, todos estos hombres que estaban en ese cuarto cerrado, fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No solamente fueron testigos de la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, sino que ellos fueron testigos físicos de la resurrección de nuestro Señor Jesús. La vida de estos hombres, totalmente, toda la de ellos, cambió totalmente después de esto. Mire, el apóstol Pedro había negado al Señor Jesucristo 3 veces. Y después de la resurrección del Señor Jesucristo, y cuando fue levantado, el apóstol Pedro hizo su primer sermón. Y fue un sermón que está escrito en la palabra de Dios. Es un sermón que nosotros lo podemos ver. Y mire cómo termina ese sermón el apóstol Pedro en el verso 32. Dice, Hechos 2:32: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. O sea, cuando usted es testigo de algo tan claro en el cual usted ha puesto su fe, su vida cambia. El ministerio misionero más grande en la historia de la humanidad comenzó con los discípulos que fueron testigos. ¿Y por qué comenzaron ese ministerio de evangelización, ese ministerio misionero de expandir el evangelio por todas partes? Y se les quitó todo miedo, aunque su vida estaba en peligro de ser muertos. No fue por dinero, no fue por poder, no fue por fama, sino porque vieron al Señor Jesucristo vivo. Y sabían que tenían esperanza en lo que estaban haciendo. Si yo no tuviera esperanza en lo que estoy haciendo, ni en lo que estoy viniendo a predicar, ni en lo que vengo todos los domingos, martes, miércoles y las veces que me toca enseñar,
no estoy haciendo las cosas bien, pero mi esperanza es que Cristo está vivo. Van a venir tribulaciones, van a venir sufrimientos, porque la cruz es eso. Pero mi esperanza es que Cristo está vivo. Mire cómo murieron todos estos hombres. Mateo fue muerto en Etiopía. Marcos fue arrastrado por las calles de la ciudad hasta que fue muerto. Pedro, Simeón, Andrés y Felipe fueron crucificados al igual que el Señor Jesús. Jacob le cortaron la cabeza. Bartolomeo lo despellejaron vivo. Tomás le lanzaron lanzas a su cuerpo hasta que murió. Santiago fue el que quizás menos sufrimiento tuvo en su muerte, porque lo lanzaron del templo después que lo habían apedrado. Y Judas le dispararon flechas hasta que murió. Y Pablo murió. ¿Qué manda? ¿Cuántos Judas había? Hoy tengo que aclarar cuántos Judas. Estamos hablando de Judas, el que escribió el libro de Judas, ¿ok? Que era uno de los hermanos del Señor. Bueno, Judas le dispararon flechas hasta que murió. Y Pablo lo metieron en un barril con agua hirviendo, con aceite hirviendo, perdón, y le cortaron la cabeza. Ahora pregúntese por un momento, todos estos hombres murieron ¿por quién? Por Cristo Jesús. Pero la muerte de ellos no fue en vana, porque ellos creyeron lo que el Señor Jesucristo había hecho por todos nosotros. Ellos habían visto al Señor y sabían que cuando la muerte les llegara, iban a un mejor lugar, iban a la presencia de Dios, y todos los sufrimientos y dolores que habían tenido en esta vida paraban en ese momento. Amén. Entonces, jurado, les voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree en la resurrección ahora? Si usted ha creído en la resurrección, su vida tiene que ser diferente. Usted no puede venir a la iglesia allá cuando tiene necesidad. Usted no puede venir a la iglesia solo cuando usted quiere. Usted tiene que venir a la iglesia y predicar el evangelio, porque usted ha creído en lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer dinero, tenemos que vivir, porque eso es parte de la vida. Pero mi motivación para vivir ya no es eso. Mi motivación para vivir ahora es Cristo Jesús y predicar al Jesús de la cruz, que murió por nosotros y resucitó al tercer día. Ahora quiero concluir este mensaje con 4 preguntas que se quedan aclaradas con esta evidencia. La primera pregunta, que claro, es: no queda duda, sino que la resurrección del Señor Jesucristo fue y es real. Amén. No le dude. Dice la palabra claramente que el Espíritu Santo nos va a dar testimonio a nosotros de nuestro Señor Jesucristo. Pregúntele a un musulmán, pregúntele a un budista, pregúntele a cualquiera: ¿cuántos milagros ha hecho Mahoma? ¿Cuántos milagros ha hecho Buda? ¿Cuántos milagros hizo cualquier líder religioso? John Smith, el que usted. Ninguno. ¿Sabe por qué? Porque no tienen quien dé testimonio de ellos. Nosotros tenemos al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, que nos da testimonio a nuestro Señor Jesús. Dice la palabra: en el nombre de Jesús van a ocurrir milagros. Todas estas señales seguirán a todos los que creen. Y todo lo que decimos en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo nos da testimonio. Por eso es cuando las campañas de los cristianos se hacen, hay tantos milagros. No es porque el que está predicando tiene la unción, es porque el Espíritu Santo nos da tanto testimonio que Jesús está vivo y no está muerto. Denle la honra y la gloria al Señor Jesús. Otra pregunta que aclaro esta mañana es: ¿nos sentimos solos y sin esperanza? Claramente, cuando hemos creído que Jesús resucitó y ahora estamos seguros que Él está vivo, ahora sabemos que hay alguien que se preocupa por mí. Sabemos que hay alguien que me ama.
y que aunque ande en valle de muerte, aunque esté en la oscuridad, aunque esté en el fondo del foso cenagoso, Cristo está por mí y no me va a dejar hasta los últimos días de mi vida, porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Y esta es la pregunta que más me gusta a mí, que todos nos hacemos. Pero cuando creemos en la resurrección y hemos entendido que Cristo sí está vivo, es: ¿qué pasa con mis debilidades? ¿De dónde voy a sacar poder para poder apartarme del pecado, para huir de la tentación? Quiero leerte esta parte en Efesios, que me encanta a mí, yo la leo cada vez. Dice Efesios capítulo 1, verso 18 al 20: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Escuche bien. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Hermano, yo no sé usted, pero yo muchas veces me siento débil. Muchas veces siento que el pecado me asedia y yo lucho con el pecado y estoy muchas veces peleando esa batalla. Si usted no pelea con el pecado, usted está engañado por el diablo, porque todos tenemos que pelear con el pecado hasta que nos vayamos de este mundo. Pero mientras estamos en este mundo tenemos una promesa maravillosa en la resurrección del Señor, que el mismo que lo levantó entre los muertos es el mismo que opera en nosotros. Y ese mismo que opera en nosotros nos ayuda para alejarnos de la tentación, nos ayuda en nuestras debilidades, nos ayuda a apartarnos del pecado y huir del pecado. Yo lucho con el legalismo y lucho por una causa. Porque el que es legalista no se da cuenta que él tiene más pecado que el que está juzgando. Cristo vino por los que estaban perdidos y todos nosotros estábamos perdidos. Y cuando venimos a Cristo Jesús, el Señor nos da su Espíritu para que podamos soportar el asedio del pecado, para que nos aferremos al Señor. El Señor está diciendo: no quiero que desistan, sigan luchando, sigan peleando esa batalla. Sean enojones, son celosos, son bravos, son mentirosos, sigan peleando la batalla. Agárrense de mi poder está disponible, porque si Él me resucitó de los muertos, lo que ustedes están peleando no es nada para lo que Él me rescató, y lo va a rescatar a ustedes de donde están. Amén. Y termino con la última pregunta, la pregunta de la culpa. ¿Cómo me puedo deshacer de esta culpa? Cuando hemos hecho algo tan mal y nos sentimos culpables de lo que hemos hecho. Hemos venido a los pies del Señor. Hemos venido a la cruz del Calvario. Hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Leemos la palabra y nos conocemos la palabra, pero seguimos viviendo con la misma culpa como antes de venir al Señor Jesús. Pero cuando conozco la resurrección del Señor, entiendo que Jesucristo murió en la cruz por todos mis pecados, por todos mis errores, por todas mis malas decisiones, y Él pagó un precio que yo jamás podía pagar. Esa es la gracia de Dios, vivir en la gracia de Dios. Y le doy gracias al Señor porque me rescató. Me gusta el pasaje del hijo pródigo, me encanta, porque no hay pasaje en la escritura de la parábola que muestre tanto la gracia de Dios como ese pasaje. Su hijo le había quitado toda la herencia que Dios le tenía para él, se la llevó, la desperdició, la botó. Pero cuando estaba en lo último, que dice que hasta los piones de la casa del padre comían mejor que él, y él comía las cosas de los cerdos. Y sabe que los cerdos simbolizan en ese pasaje a los demonios.
¿A dónde se fueron los demonios cuando sacó los demonios del hombre que le dijeron, no nos mientas al abismo? A los cerdos. O sea, este hombre estaba totalmente encadenado, totalmente endemoniado, y nada lo podía curar. Nada lo podía salvar ni libertar. Pero él vino de regreso a su padre y le pidió perdón, esperando que lo pusieran como un peón. Eso es lo que esperaba, era lo mínimo. Pero cuando vino, el padre lo vistió con ropas del rey, le puso su anillo y lo tomó y le hizo una gran fiesta. Qué tremenda la gracia de Dios. Y eso es todo por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él murió, resucitó cada uno de nosotros. Dios hace eso con cada uno de nosotros. Él no te ve por lo que tú hiciste. Él te ve por tu fe que tú ya creíste en nuestro Señor Jesucristo. Y la sangre de Jesús nos cubre de todas nuestras faltas y nos limpia de todos nuestros pecados. La resurrección de Jesús es real. La resurrección de Jesús para nosotros es la piedra angular de nuestra fe. Amén. Y yo me muero con esperanza el día que me muera, sabiendo y creyendo que voy con mi Señor Jesús. Amén. Cuando estábamos en el velorio del hermano José, bueno, mejor dicho, ya en el entierro, un familiar de mi hermano, que no es de esta iglesia, la primera vez que la vi ahí, se acercó donde mí. Yo había predicado un día antes acerca de qué pasa cuando morimos, y después prediqué por qué morimos. Y él se acercó a mí y me dijo unas palabras. Y dije, Señor, tócale su corazón. No sé si era cristiano o no era cristiano, no era momento, estábamos en el momento que se acercó, no me dio tiempo. Pero me dijo, pastor, le doy muchas gracias por su palabra de esperanza que nos ha dado. Estaba caída, me dijo, pero las palabras que usted nos ha dado me han levantado. Y ahora creo que mi hermano está en un mejor lugar. Y yo te voy a decir una cosa, lo único que hice fue abrir la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios. Porque la palabra es la que nos revela todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Amén. Vamos a pararnos, pasen los músicos, por favor. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesús. Este es un día de victoria. Amén. Cristo nos dio la victoria. Ya no tenemos duda de que Cristo resucitó. Estamos seguros que Él murió en la cruz del Calvario. Pero no nos queda la duda de que Él resucitó. Una cosa que me llamó a mí la atención cuando fuimos a Israel es de que hay dos lugares donde se supone que enterraron al Señor Jesús. Uno donde dicen los católicos que allí fue donde lo enterraron, y otro donde dicen los protestantes, donde dice que lo enterraron. Yo quiero decirle algo. Y estaba orando y en los dos lugares sentí la presencia de Dios. Yo me he puesto a pensar muchas veces y después llegué a esta conclusión. Yo no necesito ir a Israel y ver la tumba vacía para creer que el Señor Jesucristo resucitó. Yo no necesito Israel para sentir que el Señor Jesucristo allí era. Habían hermanos que salían de un lugar y decían, no, aquí no fue, vamos al otro. Ah, sí, aquí sí fue, que pude ser. Yo creo en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo fue levantado entre los muertos, que se les presentó a más de 500 hermanos para que nos dieran testimonio de lo que ellos habían visto con sus ojos. Que el Señor Jesucristo no está muerto, sino que está vivo. Y la segunda cosa que me da mi fortaleza en mi fe, además de la palabra, es que el Espíritu Santo me da testimonio que Jesús está vivo.
Él es mi compañero. Él es mi amigo. Él es mi consuelo. Y cada vez que tengo una necesidad, cada vez que estoy angustiado, confundido, hablo con el Espíritu Santo. Y Él glorifique el nombre de mi Señor Jesús. Y nunca me ha defraudado. Aunque yo lo defraudo, pero Él nunca me defrauda. Él es un buen amigo, amoroso. Y nos lo ha dejado el Señor Jesús para que nos dé consuelo, para que nos ayude. Vamos a cantar una alabanza y vamos a orar. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe